En los últimos 10 años, el precio de la vivienda en España ha subido y mucho. Pero lo más curioso no es que haya subido, es por qué ha subido, quién se está beneficiando realmente y por qué nadie quiere contártelo con claridad. Hoy, en Vivienda España, vamos a entrar en los engranajes ocultos del mercado y entender el verdadero motivo por el que la vivienda se ha disparado. Te aviso, no es un solo factor, sino la combinación silenciosa de decisiones políticas, movimientos financieros y cambios sociales que han convertido a la vivienda en algo más que un techo, en un producto financiero global. Empezamos. La mayoría de la gente sigue pensando que el precio de la vivienda sube porque hay mucha demanda o hay poca oferta. Eso es lo que repiten titulares y tertulias. Pero esas explicaciones son tan superficiales que casi no sirven para entender lo que realmente está ocurriendo. La realidad es que la vivienda en España ya no funciona como un mercado normal. No responde como un simple producto de oferta y demanda. Ahora funciona como un activo financiero, igual que una acción o un bono. Y eso lo cambia todo. En las últimas décadas se ha producido un cambio silencioso. La vivienda ha dejado de responder principalmente a las necesidades humanas y ha empezado a responder a incentivos financieros. En otras palabras, ya no importa tanto dónde quiere vivir la gente, sino dónde quiere invertir el dinero. Y España, para los inversores globales, se ha convertido en un auténtico paraíso inmobiliario. Uno de los motivos menos explicados es la entrada masiva de capital internacional. España ha recibido en los últimos años una cantidad enorme de inversión extranjera en vivienda y suelo. No solo hablamos de fondos gigantes como Blackstone, también hablamos de grandes patrimonios latinoamericanos, capital asiático ligado a programas de residencia, inversores europeos que ven España barata, e incluso plataformas tecnológicas que están empezando a comprar carteras completas de viviendas. ¿Y por qué vienen? Porque para ellos España es la combinación perfecta. Precios todavía competitivos, comparados con otras capitales europeas, clima, estabilidad dentro de la Unión Europea, alta demanda de alquiler turístico y una normativa que durante mucho tiempo ha sido favorable al comprador. Y aquí está el detalle que casi nadie menciona. El precio que un inversor internacional está dispuesto a pagar no tiene nada que ver con lo que puede pagar un comprador medio español. Cuando un fondo compra 300 viviendas de golpe, no está pensando en su sueldo, está pensando en rentabilidades. Y esa diferencia empuja los precios hacia arriba. Aunque tú no compres una vivienda a un fondo, indirectamente estás compitiendo contra él. Otro problema estructural es el cuello de botella urbanístico. Mucha gente cree que en España no se construye porque no queda terreno. No es cierto. Terreno hay. Lo que no hay es suelo urbanizable aprobado. La lentitud de los procesos urbanísticos es uno de los grandes factores que encarecen la vivienda. En algunas ciudades, un plan general puede tardar entre 10 y 15 años en aprobarse. Una década solo para poder empezar a construir. El resultado es un embudo constante. Hay demanda, pero la oferta tarda años en reaccionar. Y cuando la oferta es rígida, cualquier incremento de demanda, inversores, turistas, nómadas digitales, jóvenes que se emancipan, dispara los precios. No es que el promotor quiera vender caro, es que el sistema produce escasez artificial, y lo caro es consecuencia inevitable. Otro factor muy poco explicado es el dinero barato. Durante casi una década, los tipos de interés estuvieron en mínimos históricos. ¿Qué significa esto? Que las personas podían pedir hipotecas más altas, que los inversores podían financiar compras masivas pagando muy poco por el dinero, y que los bancos estaban más dispuestos a prestar. Esto infló el precio de todos los activos, incluida la vivienda. Pero hay un punto clave. Los grandes fondos, con acceso a financiación institucional, compraron miles de viviendas para convertirlas en activos de rentabilidad estable. Y lo más importante, no compran para vender, compran para retener. Esto reduce aún más la oferta disponible para los compradores particulares. A esto se le suma el impacto de la turistificación y de la llegada masiva de residentes extranjeros con mayor poder adquisitivo. España es una potencia turística mundial y ciudades como Barcelona, Madrid, Málaga,
Valencia o Palma se han convertido también en destinos globales para nómadas digitales, jubilados, estudiantes internacionales y trabajadores remotos, con salarios muy superiores a los locales. Esto provoca un choque directo. El salario medio español no compite con el de un europeo del norte o un estadounidense que gana en dólares. Y cuando estas personas se instalan en ciertos barrios, los precios de toda la zona se disparan. Y esas subidas acaban arrastrando a los barrios colindantes. El efecto dominó está servido, pero quizá la parte más incómoda es el papel del Estado y de las administraciones. España ha tenido durante décadas una política de vivienda reactiva, nunca preventiva. Cuando los precios suben, se crean comisiones. Cuando se paraliza la construcción, se cambian leyes. Pero casi siempre tarde. Nuestro país tiene uno de los parques públicos de vivienda más bajos de Europa. Además, hay inseguridad jurídica en algunos aspectos del alquiler, lo que empuja a muchos pequeños propietarios a vender y reduce el número de viviendas en alquiler tradicional. Y los ayuntamientos, que dependen en parte del urbanismo para financiarse, se encuentran atrapados entre la necesidad de construir y la presión vecinal que rechaza nuevos desarrollos. El resultado es un sistema que produce poca vivienda y la produce muy lentamente. Entonces, ¿cuál es el verdadero motivo por el que la vivienda en España se ha disparado? La razón es que los precios ya no responden a las necesidades de los ciudadanos, sino a una estructura económica que trata la vivienda como un activo financiero global, dentro de un país con una oferta extremadamente rígida, lenta y limitada. Es la tormenta perfecta. Inversión global, dinero barato, burocracia urbanística, escasez de suelo aprobado, poca vivienda pública, diferencias salariales internacionales y una demanda importada que compite directamente con la demanda local. No es un único culpable, es el conjunto. ¿Y qué significa todo esto para el futuro? Si la estructura no cambia, las grandes ciudades seguirán siendo cada vez más inaccesibles. La vivienda nueva seguirá siendo cara de producir. El alquiler será el modo por defecto de las nuevas generaciones, y los inversores seguirán teniendo ventaja. Pero también hay oportunidades. Ciudades medianas bien conectadas están creciendo. El teletrabajo está creando nuevos polos residenciales. La rehabilitación será probablemente el mercado dominante. Y la vivienda industrializada puede abaratar costes. Si se permite su expansión. La vivienda en España no se ha disparado por casualidad. Es el resultado de un sistema donde la vivienda se ha convertido en un activo financiero que compite dentro de un mercado global, mientras la producción local es lenta y escasa. Si entendemos esto, podemos tomar decisiones más informadas. ¿Dónde comprar? ¿Dónde alquilar? ¿Qué zonas vigilar? ¿Y qué tendencias se aproximan? Pero antes de cerrar este análisis, hay algo que debemos entender con mucha más profundidad. Las consecuencias humanas de todo este proceso. Porque detrás de cada gráfico, de cada índice y de cada estadística, hay vidas reales, decisiones difíciles y renuncias que no siempre salen en los titulares. Durante décadas, en España se ha vivido con la idea de que comprar una vivienda era un derecho casi garantizado. Formaba parte de nuestro ADN económico, emocional e incluso cultural. Las familias se organizaban para ayudar a sus hijos a comprar. Las parejas asumían que tarde o temprano tendrían su casa, y quien alquilaba lo hacía por un periodo corto o por comodidad. Hoy ese modelo ha cambiado radicalmente, y el impacto emocional es enorme. Para muchos jóvenes, la vivienda ya no es un hito vital, sino una barrera que condiciona todo lo demás. Cuándo irse de casa, cuándo tener hijos, dónde trabajar, e incluso qué oportunidades aceptar o rechazar. Y, al mismo tiempo, miles de familias ven cómo el barrio donde han vivido toda la vida se transforma a un ritmo que no pueden seguir, expulsándolas poco a poco hacia zonas más baratas o menos conectadas. Esta sensación de desplazamiento silencioso, este desarraigo económico, es uno de los efectos menos visibles pero más profundos del mercado actual. Además, se ha instalado una especie de tensión social permanente. Por un lado, están quienes compraron hace años y han visto cómo el valor de sus viviendas se dispara. Para ellos, el mercado es una fuente de seguridad y crecimiento patrimonial. Por otro lado, están quienes intentan entrar ahora.
y se encuentran con muros cada vez más altos. Esta desigualdad intergeneracional crea una brecha de percepciones. Mientras una parte de la sociedad celebra la revalorización de sus activos, la otra vive con frustración, impotencia o resignación. Y esa fractura está cambiando la forma en la que los españoles hablan de la vivienda. Ya no es solo una compra importante, ahora es un tema de identidad, de justicia social y de modelo de país. Y si miramos más allá de lo evidente, vemos que las consecuencias también afectan al tejido productivo. Cuando los precios de la vivienda se disparan, no solo se encarecen los alquileres de las familias, también los de los comercios, las oficinas y los negocios locales. Barrios enteros cambian de actividad económica porque los negocios tradicionales no pueden competir con empresas de mayor margen o cadenas internacionales. Eso altera el carácter de las ciudades. Donde antes había panaderías, talleres, mercerías y bares de barrio, ahora aparecen coworkings, cafeterías temáticas y tiendas orientadas al visitante ocasional más que al vecino de siempre. Esta transformación, que algunos ven como modernización, para otros es un recordatorio de que el coste de vivir en ciertas zonas es cada vez menos compatible con los ingresos reales de quienes mantienen el día a día de la ciudad. También está el impacto en la movilidad. Cuando alguien no puede permitirse vivir cerca de su lugar de trabajo, empieza a depender del transporte, de los atascos o de trenes cada vez más llenos. Y no hablamos de unos minutos más por trayecto. Hablamos de horas acumuladas cada semana, de tiempo que desaparece de la vida familiar, del descanso o del ocio. España está viviendo un fenómeno que ya han sufrido otros países. Trabajadores que no viven en la ciudad donde trabajan, porque simplemente no pueden permitírselo. Y ese desplazamiento obligatorio tiene un coste personal, económico y medioambiental enorme. Cada vez vemos más casos de personas que, aún teniendo empleo estable, no encuentran un alquiler razonable en su área metropolitana y acaban mudándose a pueblos, donde quizá la vivienda es más barata, pero los servicios son peores, las conexiones más lentas y las oportunidades más limitadas. Otro aspecto que rara vez se comenta es la presión psicológica del mercado. Vivimos en una época donde, según el entorno, puedes sentir que vas tarde, que estás perdiendo oportunidades, que deberías haber comprado antes o que si no compras ahora, nunca podrás hacerlo. Esta presión constante, alimentada por los propios precios, por el discurso social y por el miedo a quedarse atrás, hace que muchas personas tomen decisiones aceleradas, o se endeuden más de lo razonable, o renuncien a opciones que realmente les vendrían mejor. La vivienda se ha convertido en un examen emocional permanente para gran parte de la población. Y en paralelo, poco se habla de quienes sí compran, pero lo hacen con miedo. Personas que invierten todos sus ahorros en una entrada, que se atan a una hipoteca durante 30 años sin saber si podrán mantener el ritmo, y que viven con la incertidumbre de si han hecho una buena elección o si el mercado les jugará una mala pasada. Porque en España hemos pasado de tener miedo a que los precios bajaran, a tener miedo a que suban más rápido de lo que se puede ahorrar. Y ese cambio de mentalidad es uno de los síntomas más claros de que la vivienda ya no es solo un bien esencial, se ha convertido en un mecanismo generador de ansiedad colectiva. Por todo esto, el problema de la vivienda no es únicamente económico, es social, emocional, territorial y generacional. No se soluciona solo construyendo más, ni solo regulando más. Se requiere un enfoque integral que entienda que la vivienda no es un lujo ni una inversión. Es un pilar sobre el que se sostiene el proyecto de vida de millones de personas. Y si no se aborda con seriedad, seguiremos viendo cómo el acceso a un hogar define cada vez más la igualdad de oportunidades en nuestro país. Porque, en el fondo, lo que está en juego no es solo el precio de un piso, es el tipo de sociedad que estamos construyendo. Y ahora te leo a ti. ¿Crees que la vivienda en España sube por causas inevitables? ¿O hay responsables claros detrás? ¿Estás de acuerdo? ¿En desacuerdo? ¿Te falta algo en el análisis? Déjame tu opinión en los comentarios, porque quiero abrir un debate serio. Y cuanto más discutamos, más cerca estaremos de entender qué está pasando realmente. Te leo abajo.